estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Muy bien, chicos, el tema de hoy es el romanticismo estadounidense. Vamos a hablar acerca de Edgar Allan Poe, que es el autor de la obra Los crímenes de la calle Morgue. Empecemos primero por el contexto histórico. El romanticismo es un movimiento literario dotado de gran fuerza narrativa, en búsqueda de la permanente libertad. El tema amoroso y de la muerte son recurrentes en las obras y poemas de los representantes de este movimiento. El romanticismo surge en Alemania con el poeta Johann Wolfgang von Goethe y se extendió por Inglaterra, Francia, España y fue casi inevitable que arribara a Estados Unidos, donde el maestro del relato de terror, Edgar Allan Poe, fue su mayor exponente. El romanticismo surge en América entre los años 1830 y 1860 durante un periodo de inestabilidad política marcada por huellas civiles de surgimiento de caudillos y déspotas. Durante esta época, la lucha por la independencia de los pueblos americanos, originada en el sur por Simón Bolívar entre 1825 y 1850. La figura de nuestro hombre hispanoamericano, el criollo, representa por un lado el hombre del pensamiento liberal. Entonces, el romanticismo se da por influencia de Europa, ¿no? Básicamente de los relatos góticos, alemanes y franceses. También se da por la expansión territorial norteamericana promovida por la fiebre del oro. Surge en América entre los años 1830 y 1860. Bien, chicos, ahora vamos a ver las características del romanticismo. Las principales características son estas tres, ¿no? La libertad de creación frente a las normas del neoclasicismo, la importancia de los sentimientos, las emociones y las pasiones, ¿no? Como el amor, el sufrimiento, el odio, entre otros, ¿no? También la excelencia de la imaginación y la fantasía frente al racionalismo, ¿no? Entonces, están los sentimientos y la imaginación sobre la razón. Y también la libertad de creación, chicos. Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos un poco lo que es el romanticismo en Norteamérica, en Estados Unidos, vamos a hablar acerca de uno de los representantes más importantes de esta corriente literaria. Tenemos a Edgar Allan Poe. Vamos a conocer un poco sobre su vida, entonces. Nació en Boston, Estados Unidos, el año 1809. Sus padres fueron actores de teatro y murieron cuando él era aún pequeño, ¿no? Fue adoptado por John Allan, un hombre adinerado de Richmond. Asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1927 fue expulsado debido a su afición al juego y a la bebida. En 1831 se casó con Virginia Clemm, quien muere de tuberculosis. Ello, junto con sus pesadillas, inspiró a escribir poesías melancólicas con relatos de terror por el dolor que sentía. Muere debido a sus excesos de alcohol y a una vida desordenada. Bien, se dice que muere en extrañas circunstancias en la ciudad de Baltimore, ¿no? Entre sus obras tenemos, en poesía tenemos Tamerlán y otros poemas, primer poemario. El Cuervo viene a ser su segundo poemario, ¿no? En cuentos tenemos La caída de la casa Usher y El gato negro. Con Los crímenes de la calle Morgue se convierte en el padre de los relatos policiales. En novela tenemos Aventuras de Arthur Gordon Pym.
Ahora vamos a hablar acerca de los crímenes de la calle Morgue. Bien, chicos, Los crímenes de la calle Morgue es una obra de género narrativo, la especie literaria es el cuento, el personaje principal es Auguste Dupin, ¿no? O Dupin. Es un cuento del género policial y de terror. Se trata del primer relato de detectives en la historia de la literatura. Auguste Dupin es un prototipo de detective en los relatos policiales. Vamos a compartir el argumento, chicos. Bien, dice, dos amigos viven en una mansión muy especial, parisina que se encuentra abandonada. El nombre de estos dos amigos es Auguste Dupin y el otro es el narrador del relato. Estos dos amigos se encargan de la investigación por el asesinato de dos damas de la nobleza francesa, Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille. Estas dos damas fueron encontradas en su casa totalmente mutiladas, y tal macabro asesinato no tiene pistas aparentes para encontrar al asesino. Dupin y su amigo deciden llevar la investigación por su cuenta. Muy bien, ese es el argumento de la obra, chicos. Ahora les voy a compartir un fragmento. Dice, poco tiempo después de este episodio, leíamos una edición nocturna de la Gazette des Troubadours, cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención. Extraños asesinatos. Esta mañana, hacia las 3, los habitantes del Quartier Saint-Roch fueron arrancados de su sueño por los espantosos alaridos procedentes del cuarto piso de una casa situada en la Rue Morgue, ocupada por Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille L'Espanaye. Como fuera imposible lograr el acceso a la casa, después de perder algún tiempo, se forzó finalmente la puerta con una ganzúa y 8 o 10 vecinos penetraron en compañía de 2 gendarmes. Para ese entonces los gritos habían cesado, pero cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera, se oyeron 2 o más voces que discutían violentamente y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, las voces callaron a su vez, reinando una profunda calma. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones una por una. Al llegar a una gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso, cuya puerta cerrada por dentro con llave debió ser forzada, se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción. Bien, eso ha sido un fragmento entonces de la calle Morgue. Yo les voy a conseguir el cuento completo y lo voy a poner en la plataforma, chicos, para que ustedes lo puedan ver. Y tenemos aquí en la página 108, todos vamos a la página 108 para resolver los ejercicios del libro. Bien, como podrán haberse dado cuenta, los relatos de Edgar Allan Poe son bastante perturbadores, ¿no? Es una característica de él, ¿no? De este autor. Por las experiencias de vida que él ha tenido, ha estado muy perturbado. Entonces, él transmite esos sentimientos en sus poemas y en sus cuentos también. Bien, ahora vamos a aplicar lo aprendido. Entonces, chicos, en la página 108 tenemos un esquema. Dice los crímenes de la calle Morgue. Ya sabemos que es del género narrativo, ¿no? La especie es el cuento. El autor es Edgar Allan Poe. El tema es un relato de detectives, ¿no? ¿Cómo se llama el detective? Se llama Auguste Dupin, ¿no? El lugar del crimen es en una casa de la calle Morgue. El perfil del asesino, bueno, no se sabe, ¿no? Cómo es el asesino, pero es misterioso, ¿no? Parece que conocía a la víctima, ¿no? ¿Cómo son las víctimas? Bueno, son dos mujeres, ¿no? La señora L'Espanaye y su hija Camille, ¿no? La resolución del caso, eso no lo sabemos todavía,
tenemos que leer un poco el cuento. Yo les voy a decir, yo les voy a ayudar con esa parte para poderla completar, ¿sí? A ver, vamos a las preguntas de retroalimentación. Tenemos la pregunta 1, dice, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo es un movimiento literario que busca la permanente libertad, trata el tema amoroso y de la muerte, ¿no? Bien, ¿dónde surge? Surge en Alemania, ¿no? Otra pregunta, dice, ¿quién fue el verdadero asesino en Crímenes de la calle Morgue? Eso todavía no lo podemos contestar. ¿Quién resuelve el caso de los crímenes? Y podemos deducir que resuelve el caso el detective August Dupin, ¿no? ¿Cómo lo resuelve? Eso todavía no lo sabemos. Vamos a hacer una pequeña pausa y yo les voy a contar entonces una parte, un resumen de este cuento, ¿sí? Ahora yo les voy a contar, chicos, qué es lo que sucede en este cuento, ¿sí? Les voy a contar un poco más. Muy bien, chicos, escuchen, les voy a decir un pequeño resumen, ¿sí? La escena en la que se encuentran los cuerpos de ambas mujeres no ayuda a esclarecer los hechos, ya que la policía no había encontrado evidencias de los supuestos asesinos. Lo único lo que ayuda es a determinar la forma tan brutal con la que fueron asesinadas. 5 hombres habrían sido los responsables de tan macabro hecho. La policía decidió aplicar otro método para poder esclarecer el misterio y recurre a la toma de testimonios para poder encontrar pistas. Ellos intentan llegar a una conclusión, pero lamentablemente ninguno de los testimonios pueden servir como un indicio para la investigación de los sospechosos. Para la policía y los demás civiles, este caso era preocupante, ya que en París nunca se había escuchado de un asesinato de esa magnitud ni en tan extrañas condiciones. Dupin, un hombre conocido por ser un investigador, al enterarse del asesinato, decide iniciar por su propia cuenta una extensa investigación. Él está convencido de que los métodos que la policía para poder encontrar a él o los culpables de asesinato no son los más apropiados y que de ninguna manera llegarían a esclarecer el caso. Por eso Dupin decide pedir una autorización para poder iniciar su propia investigación en el lugar de los hechos. Cuando se la conceden, Dupin empieza a analizar los testimonios de las personas y le parecen un poco incoherentes. Dupin analiza cómo pudo entrar y salir de la casa del asesino sin que nadie se diera cuenta. El protagonista hace muchas preguntas e intenta encontrar pistas para poder llegar a una conclusión. En la escena del crimen descubre un cabello y al investigarlo descubre que no era cabello de humano sino de un animal. Era cabello de un orangután. Para poder encontrar al dueño del orangután, ya que cree que ha sido el responsable de la muerte de la anciana y de la pequeña niña, decide hacer un anuncio público. En este solo revela que han encontrado a un orangután y que el dueño de dicho animal deberá pagar por los daños leves que haya causado. Aparece un hombre muy fornido con un tono de voz muy prepotente a reclamar su orangután. Dupin le dice que le entristece tener que devolverle al orangután ya que se había encariñado con dicho animal. El dueño del orangután. Hablemos un poco del dueño del orangután. El protagonista trata de entablar una conversación con el hombre para ganarse su confianza y que le cuente lo sucedido de una forma muy astuta. De una forma muy astuta le empieza a hacer preguntas acerca del orangután, pero el hombre contesta con un tono arrogante. Está asustado porque cree que le preguntará acerca del asesinato, pero cuando ve que Dupin no menciona el tema se tranquiliza. El hombre fornido le dice a Dupin que lo único que le interesa es poder llevarse a su orangután y le pregunta si él lo tiene en la casa. Dupin le responde que no, ya que es un espacio muy pequeño para el orangután. Le sugiere que tendría que esperar a la mañana siguiente para poder llevárselo. El hombre aceptó y muy agradecido le dijo que cómo podría pagarle que haya cuidado de su animal durante ese tiempo. Dupin le contestó
que le podía contar lo que sucedió en el asesinato de la anciana y la niña. El hombre ante tal respuesta se quedó perplejo y asombrado y no sabe qué responderle. Dupin, muy amable, le dijo que no se preocupara, que simplemente necesitaba saber lo que sucedió. El hombre se calmó y decidió contarle lo que sabía acerca del asesinato. Le comenzó a contar a Dupin cómo había conseguido al orangután y que su única intención era poder venderlo. El animal, enfurecido a causa de los latigazos que le daba, salió huyendo. También le contó que intentó retenerlo, pero no logró conseguirlo. Él había estado presente durante el asesinato, pero no pudo hacer nada. El hombre le contó con todo detalle lo que había sucedido el día en el que murieron la anciana y la niña. Muy bien, chicos, entonces ya sabemos la resolución de esta historia, ¿no? Podemos responder ahora sí entonces las preguntas que nos faltaban. Bien, la pregunta 3, por ejemplo, ¿quién fue el verdadero asesino en Crímenes de la calle Morgue? Y el verdadero asesino fue el orangután, ¿no? El orangután. Muy bien. ¿Quién resuelve el caso de los crímenes y cómo? Lo resuelve el detective Dupin, ¿no? Lo resuelve el detective Dupin. ¿Cómo? Haciendo una investigación por su parte, ¿no? Y al encontrar un cabello de orangután, ¿no? Ese fue el primer indicio. Y luego, cuando de una manera muy astuta hizo que el dueño del orangután le cuente lo que realmente había pasado, ¿no? A ver, vamos a tratar de resumirlo. Si no, en la videoconferencia yo les voy a decir la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Bien, seguimos con trabajando en clase. Dice, observa las imágenes y menciona con qué cuento de Poe están relacionadas. Tenemos ahí un gato negro, tenemos a un hombre cogiéndose la cara y un corazón, y tenemos un cráneo. Ya, así que vamos a ver qué obras serán. Luego tenemos descubre las palabras secretas. Todo esto lo vamos a hacer en la videoconferencia, ¿sí? En la página 110 tenemos preguntas de verificando el aprendizaje. Y finalmente en la página 111 tenemos un esquema formulario. Dice, los crímenes de la calle Morgue. Género narrativo, autor Edgar Allan Poe, personajes Auguste Dupin y el narrador. Es el padre, Edgar Allan Poe es el padre del relato policial y pertenece al movimiento literario el romanticismo, ¿no? Bien, ahora vamos a completar las partes del esquema que quedaron pendientes. Resolución del caso. Resuelve el caso el detective Auguste Dupin, ¿no? Muy bien, chicos, listo. Terminamos entonces con el tema de hoy. Ahora les voy a contar cuál es su tarea. Como tarea les queda resolver la página 154 del libro y hacer un dibujo de un personaje o hecho de la obra. Bien, chicos, eso sería todo. Nos encontramos en unos minutos en la videoconferencia y como siempre les agradezco por la atención prestada. Hasta pronto. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria, ya que es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos, les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.